Hola a todos y bienvenidos a la tercera clase acerca de cómo hacer un juego estilo Plantas vs Zombies en Scratch. En la clase de hoy terminaremos de programar las animaciones del objeto Plantas, para empezar a clonar al objeto Plantas. Sin nada más que decir, empecemos. Antes que nada corregiremos las colisiones entre el objeto proyectiles y el objeto zombie. Como pueden ver en pantalla, hay ocasiones en el que el objeto proyectiles no colisiona correctamente con el objeto zombie. Esto provoca que el sonido del impacto no se ejecute correctamente. Vamos a quitar momentáneamente este bloque y vamos a subir esta condicional encima de la espera de tiempo. Ahora regresamos este bloque a su posición original, probamos cómo nos ha quedado. Y de ahora en adelante el sonido se ejecutará correctamente en todas las colisiones. Ya que tenemos corregido ese pequeño error, ahora programaremos las animaciones faltantes del objeto Plantas. Para esto lo primero que haremos será irnos al objeto Plantas, y aquí dentro copiaremos el bloque que ya teníamos programado para nuestra animación de lanzaguisantes. Solo que para este programa utilizaremos los disfraces de lanzaguisantes doble, entonces buscamos el disfraz número 0021, y como pueden ver aquí tengo dos disfraces, bueno en realidad tengo cuatro. El girasol, el lanzaguisantes de hielo y el lanzaguisantes doble. Yo voy a utilizar el lanzaguisantes doble. Voy a hacer lo mismo con este disfraz, busco el 001 y voy a utilizar el lanzaguisantes doble nuevamente. Para probar solamente este programa haré clic solamente en este programa. Y como pueden ver, la animación se ejecuta correctamente, pero tenemos un problema y es que los proyectiles no se crean correctamente. Esto sucede porque la condición que estamos pidiendo para la creación de los proyectiles nunca se cumple, ya que le estamos pidiendo que los proyectiles se creen cuando el objeto Plantas llegue al disfraz número 12, y el disfraz número 12 pertenece a la animación de lanzaguisante simple. Entonces lo que nosotros tendremos que hacer es buscar el equivalente a este disfraz pero dentro de la animación de lanzaguisantes doble. Para hacer esto primero ubicamos al lanzaguisantes doble y lo que haremos ahora será buscar un disfraz similar al disfraz número 12, es decir, cuando el lanzaguisante se prepara para disparar. Por lo que puedo ver, este disfraz sería el número 53 o el número 54. Yo voy a utilizar el número 54. Voy a probar nuevamente este programa individualmente y como pueden ver, nuestro lanzaguisantes doble ya realiza la creación de los proyectiles correctamente. Pero recuerden que esta es la animación del lanzaguisantes doble y por ende el lanzaguisantes doble deberá de crear dos proyectiles en vez de uno. Para hacer esto simplemente vamos a ponerle una espera de tiempo. Después de la creación de los proyectiles vamos a esperar más o menos 0.15 segundos y vamos a crear nuevamente un clon de los proyectiles. Detenemos todos los programas, hacemos clic nuevamente en este programa individual y como pueden ver ahora nuestro lanzaguisantes doble puede crear dos proyectiles en vez de uno. Ya que tenemos la animación del lanzaguisantes doble, ahora programaremos la animación del girasol. Para hacer esto simplemente copiaremos el bloque que acabamos de crear previamente, le borraremos la parte de abajo, ya que nuestro girasol no tiene su modo de ataque, sino simplemente el modo de reposo, y le cambiaremos el disfraz a girasol número 001. Hacemos clic en este bloque para probarlo y como pueden ver ya tenemos a nuestro girasol completamente listo. Ya que tenemos estas tres animaciones completas, lo que haremos ahora será reemplazar el evento al hacer clic en la bandera por el evento al comenzar clon. Esto lo hacemos porque más adelante estaremos utilizando los clones de este objeto en vez del objeto original. Entonces reemplazamos estos eventos al hacer clic en la bandera por el evento al comenzar clon. Ya que tenemos estos tres eventos reemplazados por el evento al comenzar clon, si hacemos clic en la bandera podrán ver que no sucede nada, ya que no estamos utilizando al objeto Plantas como tal, sino a sus clones. Entonces lo que tendremos que hacer ahora será clonar al objeto Plantas para ver el resultado de estas tres animaciones. Algo que olvidé decirles es que los clones en sí tienen el código de las tres animaciones, es decir que cualquier clon puede ejecutar las tres animaciones, pero para que cada clon ejecute solo su animación correspondiente tendremos que utilizar las condicionales. Entonces jalamos esta condicional y para darle una condición a esta condicional tendremos que crear la variable planta crear. Para todos los objetos, aceptar. Ya que tenemos esta variable, lo que tendrá que hacer esta condicional es comprobar que la variable planta crear sea igual al valor que nosotros le asignemos. En el caso de lanzaguisantes doble, la variable planta crear tiene que ser igual a lanzaguisantes doble. Yo voy a poner esta condicional encima de todo este bloque, voy a hacer lo mismo con el girasol, pero en este caso la variable planta crear tendrá que tener el valor de girasol. Y finalmente, en el caso de la animación de lanzaguisantes simple, la variable planta crear tendrá que tener el valor de lanzaguisantes simple.
Entonces, de esta manera hacemos que los clones solamente ejecuten su animación correspondiente. Ahora crearemos los clones para ver qué tal nos ha quedado. Y esto lo haremos en el evento al hacer clic en la bandera. Entonces crearemos un clon de mí mismo, es decir, del objeto. Pero antes de crear el clon tenemos que definir algunos valores. El primer valor que tenemos que definir es el valor de la variable planta crear. Entonces vamos a darle a la variable planta crear el valor de girasol. Y además de esta variable también tenemos que definir su posición. Entonces le damos una posición de menos 200 en X y menos 100 en Y. Podemos hacer clic en este bloque individualmente o unirlo a este evento y hacer clic en la bandera. Y como pueden ver, un clon del objeto plantas con el disfraz girasol se ha creado correctamente y está detrás del objeto plantas. Para que el objeto plantas no tape al resto de objetos, vamos a esconder el objeto plantas haciendo clic aquí. O también podemos esconderlo utilizando la línea de código esconder. Cualquiera que sea el caso, también tenemos que mostrarlo al comenzar el clon. Hacemos clic en la bandera nuevamente. Y como podemos ver, ya tenemos un clon del objeto plantas con la animación de girasol correctamente creada. Lo que haremos ahora será algo similar, pero con el resto de animaciones, es decir, el lanzaguisantes doble. En este caso le cambiaremos la posición en X y le haremos 0. Hacemos clic en la bandera verde. Y aquí tenemos varios problemas. El primero es que a pesar de haberle indicado que se cree un clon del girasol y un clon de lanzaguisantes doble, se han creado dos clones de lanzaguisantes doble. Esto sucede porque no le pusimos una espera de tiempo entre la creación de estos dos clones. Entonces vamos a darle una espera de tiempo de 0 segundos, que como ya les había dicho anteriormente, no es 0 segundos en realidad, sino es como 0.001 segundos. Así que vamos a poner esto debajo de la creación del primer clon. Clic en la bandera verde. Y como pueden ver, ya tengo mi girasol, mi lanzaguisantes doble correctamente creados. Vamos a crear ahora un clon de lanzaguisantes simple. Lanzaguisantes simple. Le vamos a dar la posición de 50 en Y. Clic en la bandera verde. Y como pueden ver, ya tengo mi Bueno, me faltó ponerle la espera de tiempo de 0 segundos debajo de la creación del segundo clon. Clic en la bandera verde. Y ahora sí ya tengo mi girasol, mi lanzaguisantes simple y mi lanzaguisantes doble correctamente creados. Pero sigo teniendo un problema, y es que los proyectiles solamente salen del lanzaguisantes simple. Esto sucede porque en realidad el objeto proyectiles solamente puede irse al objeto plantas, y el objeto plantas se encuentra ahora exactamente en la posición del lanzaguisantes simple. Para hacer que el objeto proyectiles pueda irse a la posición de cualquier clon que lo invoque, lo que queremos será dejar de utilizar esta línea de código y la reemplazaremos por dos variables. Para esto tendremos que crear primero la variable proyectil X para todos los objetos, y ahora crearemos la variable proyectil Y de igual forma para todos los objetos. Ya que tengo estas dos variables, lo que haremos será que el objeto proyectil vaya a la posición en X del proyectil en X y vaya a la posición en Y del proyectil en Y. Y finalmente definiremos estos dos valores cada vez que se cree un clon dentro del objeto plantas. Entonces nos vamos al objeto plantas, y antes de que se cree un clon de los proyectiles, lo que haremos será darle a la variable proyectil en X la posición en X del clon que lo está invocando, y de igual forma le daremos a la variable proyectil en Y la posición en Y del clon que lo está invocando. Entonces tomaremos estos dos bloques de código y los pondremos antes de la creación de los proyectiles. De igual forma haremos lo mismo con el lanzaguisantes doble. Entonces llevamos estos dos bloques encima de la creación de los proyectiles, y como aquí abajo tengo otra creación de proyectiles, también lo pongo aquí abajo. Hacemos clic en la bandera para ver el resultado, y como pueden ver, ambos lanzaguisantes ya pueden realizar correctamente la creación y el lanzamiento de los proyectiles. Ya que terminamos de programar las animaciones de las plantas y su clonación, lo que haremos ahora será programar el objeto cartas. Para esto primero voy a hacer un poco de limpieza en la pantalla y voy a esconder todas las variables que acabo de crear. Esta variable es local, así que tendremos que esconderla dentro de nuestro objeto zombie simple. Y ahora sí nos vamos a nuestro objeto cartas, y aquí dentro tendremos que crear una función para crear todas las cartas que queramos. Entonces, como era de esperarse, no vamos a utilizar el objeto cartas como tal, y por ende lo vamos a esconder al hacer clic en la bandera. Además de esto, al comenzar el clon, vamos a mostrar el clon. Bien, ahora sí vamos a crear nuestra función generadora de cartas. Para esto nos vamos a la sección de mis bloques, y aquí dentro crearemos un bloque. Este bloque se va a llamar generar carta.
Y a este bloque le vamos a dar un parámetro llamado X para darle su posición en X respectiva. Además de la posición en X tendremos que darle la posición en Y, entonces crearemos el parámetro Y. Finalmente también tenemos que definir el disfraz de este clon, entonces le daremos el parámetro disfraz. Y una vez tengamos estas tres entradas o parámetros terminados, vamos a darle clic en aceptar. Como pueden ver, ya tenemos nuestra función generadora de cartas, solo que aún no la programamos. Lo primero que hará nuestra función es darle al clon una posición en X y en Y respectivas. Y para asignarle esta posición al clon, lo que hará será tomar la posición en X que le demos como parámetro y la posición en Y que le demos como parámetro. Después de hacer eso, cambiará el disfraz del clon al disfraz que le demos como parámetro. Y una vez tenga una posición y un disfraz, lo que hará será crear un clon de sí mismo. Ya que tenemos nuestra función terminada, lo que haremos será empezar a utilizarla para crear las cartas que nosotros queramos. Para eso simplemente arrastramos este bloque. Y en este caso yo le voy a dar la posición inicial de 0 en X y 0 en Y, solamente para probar la primera carta. El disfraz que quiero de esta carta es el disfraz girasol. Hago clic en la bandera verde. Y como pueden ver, aquí en el medio se ha creado la carta que yo quería. Yo quiero que mis cartas se creen en la parte superior donde estaban inicialmente. Entonces voy a darle a su posición en Y el valor de 153 y a su posición en X el valor de menos 178. Hago clic en la bandera y como pueden ver, mi carta se ha creado correctamente en la posición que quería. Lo que haré ahora será crear de igual forma la carta del lanzaguisantes simple y en este caso le daré la posición de menos 148. Finalmente voy a crear la carta del lanzaguisantes doble y le daré la posición de menos 118. Si se fijan, entre carta y carta existen 30 píxeles de diferencia, así que la siguiente carta que cree tendría una posición de menos 118 más 30. Entonces, si yo quiero calcular la posición de la siguiente carta, solamente tengo que sumarle 30 a menos 118. Voy a hacer clic en la bandera para ver cuál es el resultado hasta ahora. Y como pueden ver, ya tengo estas tres cartas correctamente creadas. Ahora programaremos el comportamiento de la carta al ser cliqueada, pero antes les explicaré un poco la dinámica entre el objeto plantas, cartas y generador de plantas. El objeto cartas se encargará de controlar tanto la visibilidad como el disfraz del objeto generador de plantas. Y a la vez, el generador de plantas se encargará de crear los clones del objeto plantas. Entonces, el objeto plantas dependerá del objeto generador de plantas y a la vez el generador de plantas dependerá del objeto cartas. Regresemos al objeto cartas. Lo que haremos ahora será arrastrar el bloque al hacer clic en este objeto. Y una vez que hagamos clic en este objeto, recuerden tendremos que controlar el disfraz del generador de plantas. Para esto utilizaremos la variable que creamos previamente para el objeto plantas, planta a crear. Entonces vamos a mostrar esta variable y al hacer clic en este objeto, es decir, en la carta en cuestión, vamos a darle a la planta a crear el valor del nombre del disfraz del clon cliqueado. Es decir, si yo hago clic en la bandera y cliqueo el girasol se enviará a través de la variable al generador de plantas. Lo mismo sucederá si hago clic en el lanzaguisantes simple o en el lanzaguisantes doble. Bien, pero además de enviarle la información de la planta a crear, también tenemos que enviarle la visibilidad. Y para esto crearemos una variable, generador de plantas visibilidad. Para todos los objetos, aceptar. Y después de designar la planta a crear, vamos a darle a la variable visibilidad el valor de mostrado. Ya que designamos estos dos valores, podemos irnos al objeto generador de plantas y aquí dentro programaremos el comportamiento en función a las variables que designamos en el objeto cartas. Para esto primero jalamos un bloque por siempre, una condicional y aquí dentro le daremos la siguiente condición. Entonces, si la visibilidad del generador de plantas es igual a escondido, simplemente vamos a esconder el objeto. De lo contrario, vamos a mostrarlo. Y además vamos a seguir al puntero del ratón. Vamos a ir a puntero del ratón. Y con esto hecho ya podríamos probar nuestro generador de plantas y nuestro objeto cartas. Pero nos falta algo importante y es que no designamos el valor inicial de la variable visibilidad. Entonces, al hacer clic en la bandera, vamos a darle a la visibilidad el valor de escondido. Ponemos esto al inicio del programa, hacemos clic en la bandera verde. Voy a mover esta variable para que no me estorbe.
Hago clic en cualquiera de las cartas y como pueden ver, al hacer clic en cualquiera de las cartas, el objeto generador de cartas se hace visible. Pero tenemos un problema y es que a pesar de hacer clic en cualquiera de estas tres cartas, nos aparece la bomba de cereza en vez de la carta cliqueada. Esto sucede porque aún no designamos el disfraz en función a la variable planta a crear. Para hacer esto simplemente vamos a arrastrar el bloque cambiar disfraz y vamos a darle el valor de planta a crear. Ponemos esta línea de código al inicio del programa, hacemos clic en la bandera. Bien, esto todavía no funciona porque esta línea de código tenía que ir en el bloque por siempre. Ahora sí, lo probamos nuevamente. Y como pueden ver, ya tenemos nuestro objeto generador de plantas casi listo. Lo que haremos ahora será clonar el objeto plantas, pero desde el generador de plantas. Para hacer esto, primero tendremos que crear un par de variables. Primero crearemos la variable planta Y para todos los objetos, y ahora crearemos la variable planta X para todos los objetos. Entonces, si se está presionando el ratón, primeramente vamos a esperar hasta que no se esté presionando. Luego vamos a definir el valor de la planta Y y de la planta X, utilizando la posición del objeto generador de plantas. Finalmente vamos a crear un clon pero del objeto plantas. Y después de eso, vamos a darle a la variable generador de plantas el valor de escondido. Ya que tenemos este bloque listo, vamos a ponerlo aquí debajo. Vamos a poner estas variables aquí al costado para que no estorben. Hacemos clic en la bandera verde y como podemos ver ya tenemos este objeto listo, solo que tenemos un par de problemas. El primer problema que podemos ver es que la planta se crea casi instantáneamente al hacer clic en el objeto cartas. Esto sucede porque no estamos esperando a soltar el ratón para crear las plantas, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente irnos al objeto cartas y aquí dentro jalaremos los siguientes bloques. Esperar hasta que no se esté presionando el ratón. Ponemos esta línea de código al inicio del programa, hacemos clic en la bandera verde y como podemos ver tenemos el objeto generador de plantas, pero aún no se ha creado el clon de las plantas. Y para que se cree el clon de las plantas tenemos que hacer clic y es recién que el objeto plantas se crea. El segundo problema que tenemos es que el objeto plantas no se crea en la posición del generador de plantas. Para corregir esto nos tendremos que ir al objeto plantas. Y aquí dentro haremos lo siguiente. Al comenzar el clon vamos a ir a la posición en X y Y que le pasamos desde el objeto generador de plantas. Entonces le damos a su posición en X la planta X y le damos a su posición en Y la planta Y. Finalmente hacemos clic en la bandera para ver el resultado. Bueno, recuerden que estos tres clones los creamos al inicio para probar las animaciones. Ahora que ya tenemos las cartas y el generador de cartas terminados, ya no estaremos usando estos clones que creamos al inicio. Hacemos clic en la bandera nuevamente y como pueden ver, esto ya funciona correctamente.